Bueno, arrancamos, listo. Ya no entra nadie más por ahora, así que... ¿Pudieron ver la película? Sí, 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 Bueno, sí, sí. sí. genial. Algo diferente, ¿no? No veníamos viendo mucho cine, digamos, de animación, por así llamarlo. Basta, no Totalmente. habíamos visto. Este A mí es me, cine fantástico. a mí me llamó la atención, o sea, yo conocía las aventuras del Barón Munchausen, pero la de 1942, no sabía, me llamó la atención cuando vi que era de 1961, y también que hay otra de 1988, yo no sabía que había varias versiones de esta misma Sí, sí, ha película. habido varias. Yo elegí esta, además, yo tenía ganas de ver una película de Karel Seman. Ahí entró Amira. Eh, y elegí esta porque, bueno, artísticamente es muy bonita, muy bella. Las demás también, pero además porque eran colores y quería que vieran un poco su técnica, su arte en colores, ¿sí? Sí, Eh, Karel Seman fue un exponente de los más importantes, digamos, un fundador del cine checoslovaco de animación. Eh, es decir, más que un director de cine, fue eso, fue un animador. Y el cine Checoslovaquia, sí, la ex Checoslovaquia, tuvo una gran tradición en animación. No sé si tenían ese dato, ¿sí? Eh, No. Había otro señor llamado Jiri Trnka, que fue junto a Seman uno de los dos grandes exponentes de la animación checoslovaca, al punto que llegaron a llamarlo el Walt Disney del Este, ¿sí? Eh, ¿Alguien comentaba algo o no? ¿Escuché? no, Ah, era yo. ¿Cómo se llaman? ¿Fantástico este cine? Sí, yo diría que lo podemos inscribir en lo que es el fantástico, el cine fantástico. Rica, a eso apunto, ¿sí? Seguramente, si a alguien le pregunto que me mencione dos o tres directores franceses de la década del 30 y 40, bueno, los puede mencionar, arrancando por Jean Renoir o Marcel Carné. En cambio, si le pido que mencione dos o tres directores checoslovacos de los años 30 y 40, se le va a complicar. A mí se me va a complicar también. Eh, por eso, estos fueron los años de esplendor del cine checo. Eh, Recién mencionaba Noemí sobre el cine contemporáneo de estas latitudes. Es cierto que cada vez llega menos, pero eso es una tendencia con mucho cine europeo que cada vez tiene menos lugar. Ya da para otro curso, ¿no? Hablar del espacio que tienen los cines, el otro cine, se ha dicho, valga la redundancia. Y cuando digo el otro cine, digo básicamente el cine sin tanto sustento económico. Y cuando digo sustento económico, no quiero decir que el cine norteamericano sea necesariamente malo. Me refiero que tiene otro tipo de inversión que posibilita difundirlo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, bueno, hay un director checo contemporáneo, digo contemporáneo, al menos de los años 90 y 2000, que es Jan Sverak. Sí, Jan Sverak es bastante conocido y sigue filmando. No sé si lo conocías, Noemí. No, Juan, no lo conocía, estoy tomando notas, no sabía nada. Realmente, para mí, el cine checoslovaco dejó de tener vigencia en nuestro país desde los años 60 hasta el 70, podríamos decir. No sé si Alondras en un hilo también es de esa época, es de Iri Sí, Menzel. Ah, Alondra Cerulino bueno, es de Jiri Menzel, sí. y después ya no recuerdo. ¿Cómo dijiste? ¿Podrías repetirnos el nombre de este director de los 90? ¿Cómo Sí, es? Es Jan Sverak. Espera, lo buscaré. Realmente no lo conocía. Gracias Bueno, por el dato. no, por favor. Sverak tiene una película que seguramente es su película más conocida, que es del año 96, si no me traiciona la memoria, que es Colia, o Colia el Guerrero, creo que lo pusieron en Argentina. Colia ganó el Oscar a la mejor película extranjera, el Oscar de Hollywood. Por eso les digo que es una película bastante conocida. Es una película que se ha visto mucho, incluso se ha pasado en televisión. Esa es seguramente la película más conocida
justamente de Jan Svera. Bueno, sobre la película en sí, ¿sí? Vamos, ya que repasamos un poco la historia del cine checo, de la animación y de los exponentes de la nueva ola del cine de ese país. ¿Alguna característica de la película marcada que les haya llamado la atención o que quieran rescatar? Aprovechen ahora. ¿Puedo hablar? Sí, Gustavo. No, quiero retrotraerme ya entrando en el tema de la película y de las versiones a lo que dijo Noemí con su excelente comentario, que hay una versión anterior que fue un corto y justamente relacionado con Méliès. Méliès creo que fue el primero que hizo un corto sobre la historia de Munchausen. Por lo menos es lo que he leído. Ahí me sorprendiste. Yo esa no la tenía, sinceramente. No sé, Noemí, si lo tenía. No, Gustavo, realmente no lo sabía. Y estuve leyendo la biografía de Seman y no dice nada de eso, de esa versión de él, perdón, de Méliès. De Obviamente Méliès que sería no, algo mudo. Yo disiento en algunas cosas con el tema de la película, con respecto a que primero quiero decir que fue un adelantado, chapeau, ¿sí? En el cine de animación. No es el tipo de película que a mí me puede llegar a gustar y no le encuentro ningún tipo de interpretación psicológica ni nada por el estilo que seguramente mis compañeros y compañeras le van a encontrar ahora, ¿sí? Yo vi la posterior, la del año 84, creo que era de Terry Gilliam, el integrante de Monty Python, ¿sí? Pero no me acuerdo nada de la película. Y después más adelante, cuando se hable de un poco, no de trivialidades, pero sí de Ahí lo dice relaciones, Susana, 1988. claro, 1988, sí, de relaciones con el barón Munchausen, que la obra data del año 1700 y pico, ¿sí? Sí, señor. ¿Sí? 1797, una cosa así. Ujú. Pero hay una relación con lo que es la psicología médica con esta película, con este personaje, que si da tiempo lo puedo comentar y si no, bueno, quedará para otra oportunidad. Es eso lo que quería decir. Insisto, fue un adelantado, se adelantó como unos cuantos años a la llegada del hombre a la luna, ¿sí? Y se ve que este hombre realmente era un fanático de Julio Verne. Claro. Sin duda. Bueno, no, eso es lo que quería comentar. Sí, Yo quería, quiero agregar, ¿puedo hablar? Sí, sí, Aide, sí. Quiero agregar a lo que dice Gustavo, sí. A mí la película tampoco no me entusiasmó demasiado, a lo mejor porque estoy vieja para esas películas, no sé. Bueno, asunto que, asunto que estuve averiguando un poco y primero estas aventuras las recopiló un autor anónimo. Estoy comentando lo que encontré. Y luego, en 1785, Rudolf Erich Raspe tradujo las historias. Este era un escritor y era científico, que hizo una de las primeras versiones, pero ¿qué pasa? Todo lo que dijo, estoy repitiendo como loro lo que leí, se fue dañando la figura del varón y no tuvo tanta, digamos, tanta trascendencia. Pero después apareció, obviamente, el director de la película, Guthrie Burger, y él sí tradujo del inglés al alemán las aventuras del varón. Y las hizo tan popular que traspasaron las fronteras de Alemania, mucho más de la que había hecho Raspe. Bueno, en realidad me pareció, sí, muy adelantada por la animación, me encantó. Me preocupé en buscar de quién eran los dibujos. Y bueno, me encontré con las ilustraciones de Gustave Doré, que es espectacular. Las había visto en otros lados, las ilustraciones, no recordaba dónde. Y también busqué que había hecho ilustraciones con respecto a el Cuervo, la obra de
ahora no me acuerdo cómo se llama, y sí, y luego también en la Biblia había hecho ilustraciones, y había hecho ilustraciones en otra novela muy conocida del Dante. Bueno, eso quiero aportar porque la historia es grotesca y es fantástica, y bueno, sí, algo diferente que nos dice. Gracias por escucharme, gracias Gustavo, Juan, y gracias a todos. No, por favor, Aide. Sí, Susana. Sí, no, quería decir algo que no sé si es lo que mencionó al pasar Gustavo, porque siempre la palabra Munchausen me llamó la atención porque yo la había oído dentro de lo que es una sintomatología médica. La enfermedad de Munchausen es una enfermedad de maltrato infantil. O sea, los padres fingen enfermedades mentales para sus hijos, eh, para poder llamar la atención sobre ellos mismos y sobre esos chicos, ¿no? Son internados a veces. Recuerdo haber visto un capítulo de la serie El Dr. House, donde un chico es internado y le buscan toda la sintomatología hasta que finalmente descubren que su madre tiene el síndrome de Munchausen, ¿no? Que Perdón, inventa Susana. enfermedades mentales. Sí, eso es lo que yo quería comentar. Pero, perdón, ¿terminaste, Susana? No, eso quería decir. Ah, sí, tal cual. Con respecto a los médicos, claro, los médicos dan en cierta manera, es un diagnóstico diferencial. Lo de los chicos, sí, es así. Pero la principal patología es que la gente mayor también, no llegando a los chicos ni al maltrato infantil, que es muy preocupante, pero apareció porque mucha gente quiere, aún los mayores, llamar la atención sobre sí mismo de que tiene una enfermedad. Se inventan una enfermedad y cuando nadie les da bolilla, en cierta manera, o lo dejan pasar, o los psicólogos no dan con la tecla, se autoinfligen heridas, por ejemplo, que son para llamar la atención, ¿sí? Es una patología bastante habitual y que en estos años tomó mayor repercusión, que algunos lo confunden con la hipocondría, que es otra cosa. El hipocondríaco lo que quiere es cree él mismo que tiene una enfermedad. En cambio, el mal o síndrome de Munchausen, él sabe que no la tiene, pero quiere hacer creer a los demás que la tiene. Y bueno, y después derivó en el tema que Susana decía, ¿no? En el caso de los padres, las enfermedades mentales las inventan a sus hijos, o sea, son casos de abuso infantil. Se lo ha visto como un caso de maltrato infantil. Bueno, no, y nada, quería agregar antes que hablaron de Gustavo Doré, que yo decía que tuve la suerte hace unos años de poder tener en mis manos, que después la presté, nadie se la devolvió, una edición de la Divina Comedia totalmente ilustrada por Gustavo Doré, que desgraciadamente la perdí. Alguien la debe tener por ahí. Bueno. Gracias por los comentarios de ambos, ¿sí? Un personaje variopinto, este Munchausen, que a lo largo de los años, a pesar de haber existido, como formó parte de diferentes relatos fantásticos en la literatura, seguramente muchos de ellos que se apartan de la figura real de Munchausen, ¿no? Pero bueno, que ha dado lugar a más de una historia, y en este caso en el cine. ¿Alguien más que quisiera comentar algo sobre la película puntualmente o sobre los personajes de la misma? Sí, Eugenia, antes de que intervengas, una sola observación. Recién me olvidé, aprovecho. Quienes hayan ingresado después, si pueden, no me habían escuchado pedirlo, pongan su nombre en el chat. El nombre nada más. Acá en el chat lo escriben, así a mí ya me queda. Y después puedo pasarlo a la lista, al listado de asistencias. Sí, Eugenia. Que me llamaron mucho la atención
los juegos en el agua y los colores, y en uno de los documentales que hay en YouTube explican cómo en una pecera él colocaba gotitas de color para estudiar todo ese tema que es tan, que se ve tan bien, ¿no?, en la película. Hoy quería agregar dos cositas con respecto a cosas que dijeron los compañeros. Una es que cuando vi las primeras imágenes pensé en Georges Méliès y fui a buscar si habían tenido algún contacto, y Karel Zeman estuvo contactado con el laboratorio Méliès en París cuando estudiaba no animación, sino otra carrera que tiene que ver con la publicidad, y allí aprendió todo esto. Y otra cosita que también complementa lo que dijo alguna compañera es que en YouTube hay mucho material, y hay uno que se llama Inspiración, del año 48, que está hecho con figuras de vidrio. La verdad que vale la pena porque es una cosa totalmente diferente de los otros trabajos. Nada más. Muchas gracias, Eugenia. Sí, de hecho, hay otro exponente de la animación checa que fue Giri Barta, que no lo habíamos mencionado. Así como mencionó Noemí a Frank Mayer, y hablamos de Karel Zeman, sí, y yo he mencionado también a alguien más, ahora no me acuerdo, pero mencioné a otro exponente de la animación checa. Ahora no me viene a la mente, pero a Jiri Trnka, ¿sí? Mucho Jiri, como verán, ¿no? Un nombre muy común en Checoslovaquia. Acá nos deja un mensaje Amira, que está del comienzo y no la veíamos. Bueno. Sí, Ignacio, a mí sí, también Susana. lo que me llamó atención de la película es el humor, los gags, los momentos de, Sí, hay por ejemplo, muchos. el gag de la puerta, cuando los dos quieren abrir la puerta y no pueden, y es Se la abre de o par en sea, par. gags muy vistos. Era una puerta corrediza, claro. Claro. Todos esos momentos de humor ya me llamaron mucho la atención, ¿no? Un humor muy cotidiano, que es muy obvio, inclusive. Y ¿No? bueno, en cuanto al personaje, el personaje de Munchausen en sí, quienes hayan visto otras versiones, es muy similar, y la manera en la que está representado en el cine no ha variado demasiado, porque es fiel incluso a ilustraciones de Doré también. El mismísimo Terry Gilliam se inspiró en Zeman para representar al Munchausen de su adaptación, que fue John Neville, fue el actor que protagonizó en la versión de 1988. Bueno, y no es casualidad que Gilliam, con esa tradición en los Monty Python, haya elegido al personaje de Munchausen para una de sus obras. ¿Alguno más la ha visto? La versión esta de la que estoy hablando, la de 1988. Hola Jorge, acá nos escribe. Sí, acá estás ingresado porque te estamos viendo. Te estamos leyendo, quiero decir, Jorge. Así que ingresado estás. A ver quién más, porque no había leído todos los mensajes. Sí. Claro, me estaban poniendo el nombre que yo había pedido, ¿cierto? No se olviden de cargar el nombre ahí en el chat, los que puedan. Estaba hablando de la versión de 1988. La versión de 1988 de Terry Gilliam contó con unos cuantos actores importantes. Quizás muchos no lo recuerden, pero algunos de ellos que hoy siguen gozando de bastante popularidad, como Jonathan Pryce, que hace poco hizo del Papa, ¿no? De Bergoglio, en los dos papas. Robin Williams también. Williams, Uma Thurman. Oliver Reed trabajó también. Oliver Reed, bueno, uno de los actores históricos del cine británico, ¿no? De los años 60 y 70, cuya última participación en cine, antes de fallecer, fue en la oscarizada Gladiador, ¿sí? De Ridley Scott, donde Oliver Reed interpretaba al instructor del personaje de Russell Crowe, el que lo entrenaba a máximo. Y Jonathan... No, que Sí. también estaba Uma Thurman.
Sí, también Uma Thurman. Y sí, mencioné algunos nomás, sí. Y estuve buscándola en un sitio, dice que está en Netflix, pero debe ser en Netflix, no acá en Argentina. En el Netflix que tenemos acá no está la película. La busqué y no está. La versión de 1988, decís. Sí. Figura como en Netflix, pero en inglés, no aquí. Ah, sí. Sí, No, por es eso no. cierto. Es cierto lo que dice Roberto. Es No. más, no conviene poner en el buscador no conviene poner el título de la película y Netflix porque te va a parecer que está, te va a generar más confusión. Claro, no, yo no puse Netflix, me apareció en Google directamente, decía Netflix. Sí, en Prime Video pasa lo mismo. En Prime Claro, Video, Amazon pasa lo mismo. También es decía que, que estaba en Prime Video. es que cada vez hay más plataformas, entonces está claro que una sola no puede tener todos los contenidos. Entonces, cuestión de derechos se van dividiendo. eh, pero bueno, esta película la que yo les di esta semana, no sé si está en alguna plataforma de esta de streaming, ¿eh? Realmente no sé si el cine de Karel Seman está. De todos modos, sí es un cine que ha sido revalorizado con los años. La copia que yo les pasé, para que vean esta semana, es una copia del Blu-ray recientemente editado por el sello Criterion Collection, que es un sello norteamericano que edita películas de autor, por lo general, digamos. Nos podemos encontrar unas excepciones, a veces de cine más contemporáneo, pero que sigue siendo cine de autor. Eh, es bastante, digamos, tiene un cierto prestigio internacional. Y entre otras cosas, editó esta trilogía que yo les comentaba de Karel Seman, que eran Viaje a la Prehistoria, Una Invención Diabólica, también titulada, como comentaba hoy Noemí, El Fabuloso Mundo de Julio Verne, eh, y Las Aventuras del Barón Munchausen, ¿sí? En 1955, 1958 y 1962. Esa sería la trilogía fantástica de Karel Seman. Bueno, al final de la película, en los créditos, Juani, Sí, habla de Criterion y que, o sea, ya una vez que terminan los créditos originales de Seman, sí. habla de que fue remasterizada la película, ¿no? Y se ve, te digo, con la visión espectacular. Hasta ahora todas las películas que pasaste, yo las he visto perfectamente como si hubieran sido hechas hoy, ¿no? Más allá de que algunas son en blanco y negro y eso. Pero te digo, el nivel técnico de lo que pasaste es espectacular. No sé qué opinan el resto de los integrantes. Sí, estoy de acuerdo, sí, soy ahí no me ven en pantalla, pero estoy todavía. Ahora sí. Es verdad, las vemos preciosas, tienen una luminosidad increíble y les cuento que ustedes seguramente deben saber. Con mi esposo nos sentamos en la noche y empezamos a buscar. Teníamos Netflix, pero no la tenemos más. Y nos estamos metiendo, hablando vulgarmente, en YouTube. En YouTube hemos encontrado unas películas del año 39, 40, impresionantes, seguramente ustedes lo saben. Para nosotros es novedad, porque no nos habíamos metido en YouTube muchas veces. Y vimos el otro día la primera versión de lo que después fue Algo para Recordar, que se llamaba Tú y Yo, y era con Charles Boyer Erendul. Una preciosura, se vio fantástica, y me di cuenta que era Algo para Recordar en la escena que ellos van, creo que es a Portugal, a ver la abuela del personaje masculino, y la señora toca el piano, y recordaba que en Algo para Recordar, cuando van ellos a ese lugar, que es con Gary Grant y Deborah Kerr, la abuela toca Algo para Recordar, y lo recordé, me emocionó, porque me encanta ese cine viejo, se ve perfecto. Así que en mi casa estamos chochos con todos tus
tus películas y se ve perfectamente bien, como dice Gustavo. Gracias. ¿La viste subtitulada la película? No me acuerdo tu nombre, perdón. Aide, soy Aide. Sí, Aide, Gustavo, Aide. la vemos subtitulada. Sí, porque si No, está en me inglés, refiero a las que ves en YouTube. sí, algunas sí, otras no te permiten. Claro. Permiso, Otras no te un permiten. minutito. Sí, Nora. ¿Cómo hacen para verlas en YouTube? ¿Cómo haces para No. pasarlas? Te digo, por ejemplo, nosotros teníamos Netflix. Bueno, Y yo no lo lo tengo, tenemos, pero dos claro, papas bueno, ya, ahora pero las otras no. claro, no lo tenemos más. Y en el mismo lugar, abajo, digamos en la base del televisor, yo tampoco no soy muy canchera para hablar de esto, abajo de todo están todos, están Netflix, está la plataforma de los chicos, y más hacia la derecha, donde ves YouTube, ahí haces clic. Y ahí sale la película. Yo sé a mí de YouTube, pero y ahí no sale imaginaba que bajaba. Sí, hay una cantidad de películas. Algunas están dobladas en español, digamos. Otras no, otras te dicen que sí, pero están en inglés. Así que buscamos las dobladas. Pero te digo que se ve maravillosamente bien. Así que bueno, no sé si yo lo habrán buscado. Sí, Gracias. No, sí, por te favor. escucho. Recién decías buscaba las dobladas, pero Gustavo te había preguntado si las veías subtituladas. Al final no queda claro si las ves dobladas o subtituladas. La veo subtitulada. Lo que pasa es que estoy un poco sorda. Hoy no me puse el audífono, perdón, Gustavo. No, por Sí, favor, no. Perdón, ¿sabés a qué apuntaba Aide mi pregunta? A que yo también veo películas por YouTube, busco, algunas las encuentro y otras no. Pero a veces cuando están dobladas al español, es horrible el doblaje. Yo no me imagino ver, por ejemplo, el doblaje en El Padrino, que yo la he visto infinidad de veces, y a veces la pasan por acá por televisión, doblada. No me lo imagino a Marlon Brando hablando en español, por ejemplo. Sí, te entiendo. Lo que quiero decir. Entiendo. Estoy viendo El bueno, el malo Sí. y el feo, y no lo pude poner en subtitulada en YouTube. Y es horrible, a mí me suena tan mal, y a veces el sonido no es bueno, ¿no? Por eso te preguntaba si Aide, si habías visto, si las ves bien, las escuchás bien en español. Yo creo que fue la semana pasada, ahora no lo recuerdo, el doblaje era terrible, eso es cierto, no me acuerdo cuál era. También era con Irene Dunn y Gary Grant, no me acuerdo ahora. La Claro. vieja también del 39. Y era espantoso el doblaje, pero espantoso cómo se veía, lo que decían las letras era un desastre. Pero sí, es así. escucha bien y estoy viendo Patria, por ejemplo, más allá de que por ahí hablan en el idioma, digamos, de la ex Z, y algunas veces viene el capítulo de Patria subtitulado y a veces no. Cuando no viene subtitulado me cuesta muchísimo escuchar a los españoles en su idioma. Y eso que estamos hablando de tecnología de punta, ¿no? Ya. Pero bueno, es el problema que tenemos con el español, generalmente. Esto es... Tal cual. Es cierto, pero es magnífico, me encanta el cine viejo, nosotros no lo veíamos mucho, y ahora con esto del curso con Juani estamos muy entusiasmados, muy entusiasmados. Gracias, ¿me preguntabas a mí, Roberto? Gracias, Roberto. Yo la voy a intentar ver. Gracias. Yo la voy a intentar ver porque hay esa película que decís. El sábado te cuento. Roberto, acá yo la abrí, abre bien. ¿Me escuchaste, Roberto? Perdón, sí. No, estaba diciendo que recién la abrí porque estoy en la computadora, entonces en otra pestaña abrí acá, viaje a la prehistoria y sí se abre.
No sé, después no la seguí. Sí, bueno, eso habría que verlo, ¿no? Este año se editó en Blu-ray, así que bastante reciente. Perdón, Perdón. ¿te puedo hacer una pregunta? Se ve bien. Sí, se ve bien. mira, para ustedes que conocen tanto y yo no, ¿cuál es la idea de poner a Cyrano de Bergerac en la película? ¿Qué se rescata de eso, que no lo hemos mencionado todavía? Eso nada más. Sí. Susana ibas a decir algo y Noemí también. No, yo le estaba contestando a Roberto que el viaje a la prehistoria que puso se ve bien, por eso le puse allí, que sí, abre bien y se ve bien. A eso me refería. Nada más. Bien, Noemí. No, yo quería decir que Subhuman es una excelente plataforma que tiene muy buen material de cine de todos los tiempos. A veces es difícil verlas, hay que descargarlas antes, tardan en bajar, pero es un sitio que vale la pena. Subhuman tiene muchísimo cine de autor y cine de todos los tiempos. Y respecto a YouTube, a mí lo que me parece más horrible es cuando viene subtitulado automáticamente. No sé si les ha pasado que los subtítulos se hacen en relación a los sonidos y no tiene nada que ver con lo que los personajes están diciendo, sino cualquier otra cosa que es disparatada. En eso es horrible. Pero Porque en lo hacen con un YouTube, traductor. Con un claro, traductor, digamos, que no es una persona que lo hace, lo traducen directamente la máquina, ¿sí? claro, Es automático, es tremendo eso, Noemí. horrible. Es tremendo eso. Sí, es verdad. Sí, es verdad. En es YouTube también hay mucho material de cine japonés, muy interesante, subtitulado, de Ozu, de Mizoguchi, de Kinoshita, también en Subhuman hay, pero en YouTube hay muy buen material y se ven bien las películas. Ese dato quería darles. Respecto a la película, no se ha mencionado acá el tema de la banda sonora, que el autor es Liska, Zdeněk Liska. La música, a mí me gustaría que opinen los compañeros, por momentos me pareció muy avanzada y en relación a la historia parecía una música de jazz o música más contemporánea. Liska ha sido un compositor que ha trabajado muchísimo en el cine checo y con Karel Zeman hizo 12 películas, compuso la banda sonora de 12 películas y también casi todo el cine de Schwankmajer. Pero a mí me llamó mucho la atención eso, la música que por momentos parecía que no correspondía con la época en que se desarrolla la historia del barón de Munchausen. Eso es todo. Interesante el comentario que haces sobre la música de Liska. No se te escucha, Juan. Ahora sí, perdón. Sí, ahora Gracias. Sí, ahora Decía sí. que Genial. Decía que interesante el comentario ese sobre la música de Liska que hacía Noemí. Porque es cierto, sí, incluso parece música de otro, por momentos hasta de otro género. Sucedía mucho, a mí me viene a la mente Morricone y el Western Spaghetti, ¿no? Que parecía, digamos, música de otro tipo de películas, ¿no? Que hoy las relacionamos con el Western Spaghetti, pero, digamos, no sé si se entiende a qué apunto. Y Liska, Zdeněk Liska, ahí estoy, Eugenia, había trabajado justamente con Zeman en muchas obras, pero en otro de esos largometrajes pertenecientes a la trilogía, que fue Una invención diabólica, del año 58. Él había hecho la música de esa película también. Perdón, ahora sí, Eugenia, ibas a comentar algo. No, todos saben que soy músico y que por ahí lo que sé un poquito más es sobre bandas sonoras, y mientras la veía dije, bueno, esta vez no voy a decir ni una palabra porque la música no me gustó, no como está puesta, sino en sí, el tipo de música
que se utilizan. No me gustó. Y parece como fuera de tiempo. Creo que tenía que haber, que se podía haber buscado con efectos similares otro tipo de composición. Nada más. Nora, No quiero hablar mal. Tal vez tenía que ver con la época en que fue filmada la película, ¿no? Con corrientes musicales de esa época, más que con la época en que transcurre la historia. No digo que esté bien o esté mal, digo que tal vez tenga que ver con eso, con la música que se escucharía en 1961. Nora, ¿podés anular el micrófono que te quedó encendido? ¿Cómo? ¿Tengo prendido el micrófono? Sí. Gracias. Sobre lo que había preguntado Silvia, mira, me quedó también latente, sobre el personaje de Cyrano de Bergerac. Mira, no tengo claro, yo diría que tiene sentido que aparezca por lo pintoresco, por la nariz, porque tanto Bergerac como Munchausen nos muestran, bueno, como yo, sí somos de nariz prominente. Y fue un personaje bastante pintoresco de la literatura, ¿no? En el caso de Bergerac, bueno, no, por ser tratarse de una obra, ¿no? de Edmond Rostand, del protagonista de la obra, del drama heroico de Edmond Rostand. No tengo más datos sobre por qué, no sé qué piensan ustedes, por qué aparecería Rostand, Bergerac en la película. Sí, mi opinión, mi humilde opinión, es que es una licencia que se tomó el director. Sí. Y sí, hay puntos de contacto en Cyrano de Bergerac, para el que ha leído la obra, que los dos eran muy románticos, ¿sí? Esto es un dato de la realidad, no es porque se me ocurre a mí. Hay que ver que este señor Munchausen estaba enamorado de la chica, sin embargo la chica optó por el más joven, el más pintón, etcétera, etcétera. Y en Cyrano pasa lo mismo. Me parece que es un detalle romántico y que Seman lo incluyó. Yo no tengo otra explicación porque no leí la obra del autor y porque en cierta manera yo no sé si Cyrano de Bergerac se escribió, fue contemporáneo, anterior o posterior a quien escribió Munchausen. Mira, lo acabo de buscar porque no recordaba, no tenía presente el año en el que Rostand estrenó la obra de teatro, fue 1897, así que es posterior, sí, posterior. 1897 fue la fecha en la que se estrenó en Francia la obra de Edmond Rostand. Entonces es una licencia que se tomó el amigo Seman. Evidentemente. Sí. Seguramente. Como buen cinéfilo... No, perdón, sí, Eugenia. No, que cada una de las versiones de Barón de Munchausen aparecen cosas que son nuevas. O sea, en la primera versión de Raspe hay algunas, en la esta de Burger que tenemos acá aparece toda la historia del sultán, que no estaba antes, y ahora en la película aparece todo lo de la luna que no estaba en la versión de Burger. Así que son cosas de... Sí, hola. Sí, por eso yo decía al principio que me parecía algo de Las Mil y Una Noches, por lo de esa referencia con Turquía. Me parecía que, o sea, tiene muchos guiños, como el de Julio Verne o ese mismo de Bergerac. Pareciera como que toma de varias cosas, ¿no? Como para complementar la obra. Lo digo Sí, desde mi inexperiencia, claro. esto es verdad, pero bueno, es lo que a mí me impactó. Sí, Inclusive sí. los dibujos, cuando en la cartelera anuncian tantos dibujos, me parecía que estaba por ver una película infantil, ¿no? Está muy bien recreado el palacio de Topkapi, que sería así en aquella época, donde vivían el sultán con todo su séquito, ¿no? Con los genízaros que lo cuidaban, con todas las mujeres del sultán, el harén y eso. Está muy bien hecho, esa parte sí.
y revalorizando que no había los elementos, como decía hoy Juani, que tenemos ahora digitalizando. Vos podés digitalizar el Palacio de Topkapi sin tener que ir a Estambul, ¿sí? Y sin embargo este hombre lo hizo ahí, y creo, por haber visto yo otras imágenes de ese palacio, que hay cosas que las reprodujo de una manera muy fiel. Por ejemplo, las mujeres que estaban, la rubia que fue capturada, que ella miraba a los dos protagonistas desde una ventana, y realmente en el palacio, desde esa ventana, solían estar las mujeres del harén, porque no se las permitía que se las viera en forma muy cercana, y solía estar también el sultán cuando celebraban lo que se decía en lo que ahora sería una cámara de diputados, una cámara de senadores. Él lo miraba todo de arriba, cerraba la ventana y lo miraba por las mirillas, ¿no? Eso está en el Palacio de Topkapi, o sea que lo reprodujo bastante bien. Eso me llamó la atención, más allá que la película me aburrió bastante, perdón, ¿eh? No, vos sabés que, Gustavo, decís Topkapi y me viene a la mente, como buen cinéfilo, enseguida la, la versión de la película de Jules Dassin del año 64, creo que era. Sí, con Maximilian Schell. Melina Mercury, Maximilian Schell, Peter Ustinov. Que roban la daga, esa daga que hay en Topkapi, que todavía, que ha ido, la ha visto, existe, es verdadera, y es el tesoro más importante que tiene en Topkapi, que fue revalorizado y se dio a conocer al mundo con esta película, ¿no? Que estuvo bastante bien hecha, y que yo la vi 2 o 3 veces, y bueno, y 2 por 3 la dan por televisión. Ese palacio es una belleza también, ¿no? Ahí vivían todos, ¿no? Después fue reemplazado por otro palacio que en este momento es todavía mucho más opulento que el de Topkapi, que ahora no me acuerdo cómo se llama. El Palacio de Topkapi tiene unas vistas al Bósforo que son maravillosas, ¿no? Perdón porque me extralimité y me fui a otro lado, porque me gusta mucho todo lo que significa, digamos, la cultura turca, sin apoyar algunas cosas que han hecho que han sido tremendas, como la muerte de los armenios, pero la ciudad de Topkapi la ciudad de Estambul es una cosa extraordinaria. Tiene 100 kilómetros, como de acá de Bahía Blanca a Dorrego de largo. Bueno, me fui por las ramas, como diría una amiga mía. Me escuchan, ¿no? ¿Podría decir algo, Juan? Sí, perdón, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, Juan. No, decía que mirá si será larga Estambul que alcanza 2 continentes. Eso por un lado. Por el otro, acá nos decía Flora, cierto, la escena del ajedrez es muy divertida. Sí. La escena del juego de ajedrez, y también nos menciona alguien acá en el chat que esta versión enlaza 3 géneros literarios: la novela de caballería, Quijote, el román francés, Cyrano, y la futurista, Dumas. No sé quién lo escribió eso. Después coméntenos, porque no me figura el nombre de quien lo escribió. Y es cierto que la escena de ajedrez es bastante divertida, hablando de esos guiños que tiene la película, la escena cuando atacan el palacio, Munchausen y el muchacho, y están jugando una partida de ajedrez, y mientras van luchando van haciendo las movidas, ¿no? A mí que me gusta el ajedrez. Sí, Susana. No, cuando antes se hablaba de licencias que se ha tomado el director en el año 60, estaba leyendo que parece que esta película ha sido tomada con distintas licencias, porque la versión anterior el director Bombacci la utilizó como un medio de propaganda nazi. O sea, fue filmada en medio de los pedidos del gobierno nazi para distraer un poquito la atención. Entonces él utilizó la marioneta y el tipo de película que es Barón Munchausen como para distraer un poco el momento. Y fue hecha dentro del régimen nazi, ¿no? Fue parte del régimen nazi esta película. Sí, es así, sí.
Y la versión de la década del 40 fue una película, Sí. no sé si decir propagandística, pero sí fue filmada durante el régimen. Y los alemanes estaban muy contentos por la creación de que sus químicos habían inventado el color y parece que eso fue utilizado por el director en esta película. Juan, la te voy a Fede- decir una cosa. Si te Sí. gusta el ajedrez y todo lo relacionado, Netflix sacó hace muy poquito una serie que es espectacular. La Sí, ajedrecista ya la vi, no, la vi, norteamericana que le gana al ruso. Divina, para que la vean todos, digo. Es Gracias. buenísima. Yo la empecé a ver, pero no, hasta ahora no me atrae. Bueno, más allá del Gambito de Dama y de Netflix, otro de los puntos en común entre las diferentes versiones de Munchausen es esa caracterización del personaje montado en una bala, ¿no? Montado en un cañón, montado en una bala, ¿sí? Sí. Que tiene que ver con la tradición de este personaje de la literatura, bueno, personaje real, pero que ha sido llevado al arte. Algo que no me quería olvidar. Perdón, No. Susana, sí. Creo que en la primera versión, si no me acuerdo mal, anda en un globo aerostático. Y acá Sí, no aparece. sí, en la primera versión, en el póster, incluso se lo puede ver también montado en una bala. Y en una Me bala acuerdo, sí, me acuerdo. La bala está así en todas las versiones. en todas las versiones. Sí. No me quería olvidar porque, viste, esto no me lo anoté, pero recién, entre otras cosas, habían mencionado, no me acuerdo quién fue que mencionó, ya entre tantos, escapando ya de Munchausen, la película de Irene Dunne y Charles Boyer, una versión anterior de Algo para recordar. Claro, la película citada es Love Affair, o Cita de Amor, de 1939, del mismo director, de Leo Macarey. Él mismo reversionó Cita de Amor en el año 56, si mal no recuerdo, con Algo para recordar. Incluso se hizo alguna otra versión en la década del 90 con Warren Beatty y Annette Bening en los protagónicos. Sí, es decir, 3 veces se llevó al cine la misma historia. ¿Sí? La del encuentro en el Empire State. Incluso Sintonía de Amor, que fue una comedia de los años 90 con Tom Hanks y Meg Ryan también, pero no fue una remake, porque tuvo algunas diferencias, no es la misma película, no es considerada una remake, pero es una versión de la Como misma un historia, homenaje. Fue como un homenaje tal vez un homenaje. a esta escena. Bueno, creo que hoy quizá un poco más tarde, un poco más corto que otros encuentros, pero creo que hemos redundado bastante en algunos temas y en otros hemos examinado unos cuantos detalles, ya sea vinculados con el cine checoslovaco de aquellos años, con el director, con la tradición de la animación checa. No sé si alguien tenía algo más para comentar, si no vamos cerrando. No, me acuerdo de que una vez escuché a Tim Burton hablar de Karel Zeman y decir que había sido una influencia o alguien a quien él admira. Bueno, yo lo mencioné a Barton hoy más temprano sobre esa entrevista que le hizo a Ray Harryhausen. Sí. Y Barton le hizo una entrevista, de hecho está en los Parece extras. que fue eso. Sí. Está en los extras de alguna edición en DVD de estos clásicos de la sci-fi norteamericana en los años 50, donde Harryhausen prestó sus servicios, ¿no? En cuanto a los efectos, ¿no? La stop motion. Y bueno, y Tim Burton, bebedor de estas, no bebedor, no alcohólico, bebedor de estas influencias, recuerdo le hizo una entrevista a Harryhausen, así que no sería extraño que el propio Barton también haya sido influenciado por artistas de esta envergadura, como Zeman. Creo que hay artistas, y el cine no escapa de esto, con un estilo muy marcado. Hay otros que no, es una realidad, pero en el cine hay directores, y Tim Burton es uno de ellos, que podrán o no gustarte sus obras, sus películas, o unas más y otras menos, pero tiene un estilo marcadísimo. Vos ves una película de Tim Burton y de no mediar extrañezas la reconoces. Sí, completamente. Hay un puñado de directores, bueno, unos cuantos, pero quizás no tantos como uno imaginaría que pueden lograr eso.
A mí otro que me produce la misma sensación es Brian De Palma, por ejemplo, de directores bueno, quizá más que contemporáneos, clásicos, ¿no? O de hace al menos un par de décadas. Sucedía con Spielberg también fue un bebedor de las influencias de Zeman. Sí, no hay duda. Sin embargo, de Spielberg no podría decir que tiene un estilo tan marcado. No, es mucho más. No es tan fácil reconocer una película de Spielberg mientras la estás viendo por alguna característica en la imagen o en la puesta en escena. De hecho, sucedió con muchos directores norteamericanos del periodo clásico que eran tan hábiles para desenvolverse en diferentes géneros que no eran considerados directores con un estilo marcadísimo. Y sin embargo eran directores invisibles, como así les llamaban. Y algunos de ellos fueron los mejores directores de la historia. A mí me viene a la mente Raúl Walsh, por ejemplo. El otro día conversaba con un conocido, con un cinéfilo de España, y hablábamos de esta película, perdón que me vaya del tema, pero ya que lo charlábamos, y hablábamos de la película, de la última película de Scorsese, ahora se me fue el nombre, está tan larga que se estrenó en cines por poco tiempo y después en Netflix. The Irishman. The Irishman, sí, el irlandés. Y bueno, más allá de ser una notable película, una característica que incluso me causó mucha gracia por el comentario que él me hizo, y que tiene una buena parte de razón, es que un director como Raúl Walsh la resolvía en 1 hora y 20 minutos la película. Cuando es una película que dura 3 horas y pico, ya ni me acuerdo cuánto dura. Y que creo que tenía que ver mucho con la buena mano de estos directores, que podían redundar toda una temática a veces más larga, con mucha dinámica, ¿sí? Que eso es algo que le falta un poco al cine de hoy, al menos de algunos directores, que es más dinámica. Lo cual, insisto, no quita que Scorsese sea un maestro, y el irlandés es una grandísima película, ¿sí? Simplemente es hilando un poco más fino en algunos puntos, ¿no? Bueno, ¿cortamos acá, les parece? ¿Sí? ¿Alguien tenía algo más para decir? No. ¿Hablen ahora o callen para siempre? Callamos para siempre. Bueno, para siempre no. Hasta el sábado que viene, callen nomás. Hasta el próximo sábado. Hasta el sábado, que pasen buen día. Hasta el sábado, gracias, Juan. Buena tiempo que les tuvo la película el fin de semana. Dale, profe, gracias. Gracias. Gracias, Juan. Chao. Nos vemos.